todos los protocolos posibles, rompe toda la estructura, rompe todo lo que podemos llamar en la tierra. ¿Qué dice según la ciencia? Todo lo que sube, baja, ¿no es así? Y Jesucristo caminaba sobre las aguas. No era natural ver a alguien caminar sobre las aguas. Ahora, ellos, como no era algo natural para ellos y como para nosotros también, ellos se asustaron. Pero hoy meditaba en esta palabra algo muy interesante. ¿Qué fue lo que produjo que Pedro se hundiera en medio del mar? No fueron las tormentas, no fueron los vientos. Pedro era experimentado en su materia, en la materia del mar. ¿Por qué? Porque él era pescador antes de ser llamado un hijo de Dios. Dice la palabra que él era experto en la pesca. Yo me imagino que en su trabajo tuvo que pasar diversas pruebas, porque en medio de la mar, cuando pescaba, se le habrá levantado vientos, tormenta. Entonces yo meditaba, Pedro no le tenía miedo al viento, Pedro no le tenía miedo a la tormenta, porque estaba acostumbrado a su viejo trabajo, a convivir con eso. Pero ¿qué produjo en Pedro el apocamiento? ¿Qué produjo en Pedro que su fe menguara? El miedo, lo que hay en las iglesias, en la familia, en los matrimonios, en los hijos, en los hogares. El espíritu del miedo influenciado en Pedro. Eso fue lo que produjo que Pedro se hundiera en medio del mar. ¿Qué meditaba sobre el miedo? Y yo lo he predicado muchas veces. El miedo estanca nuestra vida, nos paraliza espiritualmente, hace que nuestra fe se apague. Porque Jesús le dijo a Pedro, sí, porque Pedro en un momento dijo, bueno, si eres tú, probando que era él, haz que yo vaya a ti. En ese momento, yo me imagino que creyó en su momento, pero algo pasó. ¿Saben lo que ahora lo vamos a tocar el tema? Pedro se desenfocó. Eso es lo que pasó. Por eso después se hundió. Meditaba en esta palabra. Jesús le dijo, tú caminaste en el mar, pero tuviste miedo. Y a veces nos pasa a nosotros. Nosotros estamos, hermano, tú tienes que saber que como hijo de Dios no eres algo natural solamente, que estamos hechos para vivir aquí en el mundo. Tú no eres un hijo de Dios, tú llevas y portas una esencia diferente a las del mundo. Tú no eres como el mundo, dice la palabra. Entonces, como hijo de Dios, nosotros llevamos la unción, llevamos la presencia de Dios, llevamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que nos hace ser diferente al resto del mundo. Tú no eres como el mundo, dice la palabra. Entonces, ¿qué meditábamos en esto? Cuando caminamos en fe, como decía Pedro en su momento, caminar en fe es caminar en lo sobrenatural de Dios. No sé si alguien está acostumbrado a hacerlo. ¿Qué es caminar? No es caminar naturalmente a como el hombre lo ve. Caminar a lo natural, a lo que es posible para mis ojos, a lo que es posible para mi mente, para lo que yo pueda ver o pueda hacer en mi vida. Lo que yo pueda hacer es natural, pero lo sobrenatural es hacer lo que tú no puedes hacer. Caminar en lo sobrenatural es cuando la ciencia te dice no puedes caminar, pero caminas. Es cuando la ciencia dice no puedes levantar un brazo, pero levantas tus brazos. Eso te hace caminar en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es hacer lo que con mi fuerza y mi salud no puedo. Pero ¿quién lo hace? Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El problema, como bien decíamos, es el miedo. A mucha gente, y en estos tiempos, Dios me hablaba más en estos tiempos. He escuchado con el tema de los secuestros, con el tema de las jóvenes que hoy en día, eso es un espíritu realmente y viene aprovechando, porque el diablo aprovecha cada minuto, él no desperdicia tiempo. Entonces, a veces se produce miedo en las vidas. Todos tenemos hijos. En su momento, el diablo va a aprovechar para infundir miedo en una noticia que escuchaste. Entonces, ese miedo te va a paralizar, te va a desenfocar. Por eso meditaba, el mundo está lleno de miedos. El Hijo de Dios no tiene que tener miedo. Yo meditaba en esto, yo entiendo que muchas veces el problema que estamos viviendo social en el mundo entero, sea económico, sea la maldad que estamos viviendo, porque la Biblia se está cumpliendo, lo que Dios dijo se está cumpliendo, iglesia.
La maldad va aumentando a través del tiempo, a través de los años. Y yo meditaba esto, no tenemos que dejar que el miedo nos paralice. Yo meditaba en esta palabra, vivir con miedo es vivir con incertidumbres. ¿Por qué vivir con incertidumbres? No sé si le pasó en algún momento de su vida. Se preguntó, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Con el qué hubiera pasado sí. Hay mucha gente que está pensando en el qué hubiera pasado sí. Ahí afuera hay mucha gente. Esas personas son personas que en su momento tuvieron miedo y el miedo los paralizó y los limitó a hacer algo. Y hablando en lo espiritual, a veces el miedo te paraliza para que tú no hagas la voluntad de Dios. A veces el miedo nos paraliza para que tú no le sirvas a Dios. A veces el miedo te paraliza. Tengo miedo y lo he escuchado muchas veces y allí en San Luis también. Cuando dicen, yo no voy a servir a Dios porque si sirvo a Dios, yo sé que el diablo se va a levantar. Son miedos. Entonces, si el diablo se va a levantar, ¿me niego a servir a Dios? Si el diablo, yo sé que el diablo se va a levantar, voy a dejar de servir a Dios porque el diablo se va a levantar. Porque el diablo se va a levantar, voy a dejar de seguir mi llamado, de cumplir con el propósito de Dios en mi vida que me mandó a hacer aquí en la tierra, por el miedo a... Por eso meditaba en esta palabra, la incertidumbre. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido de nuestra vida? Preguntando muchas veces, y lo encontramos ahí afuera. ¿Qué hubiera pasado si hubieras estudiado, siguiendo estudiando tu carrera? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tomado la decisión en su momento de haber emprendido en su momento? ¿Qué hubiera pasado si en su momento hubieras dicho no? Un simple, ¿saben que en una pieza de ajedrez, una pieza que se mueve solo cambia toda la estructura? El ajedrez, usted saca una pieza minúscula, algo que uno ve que no parece llamativo, que no podría cambiar el juego, una sola pieza cambia todo. Y en nuestra vida, todas las decisiones, así sean pequeñas, lo cambian todo en nuestra vida. Lo puede ordenar o lo puede desordenar. Y meditaba en esta palabra. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera dicho no o si hubiera dicho sí quizás. ¿Qué hubiera pasado de nosotros? Y hay muchos que quizás en su momento hemos cometido tantos errores y en el momento hemos sido invadidos por el miedo que hoy no estamos haciendo lo que debíamos haber hecho hace un año, hace 2 años. Pero qué lindo que es Dios y qué bueno que es Dios, que mientras tengamos vida y mientras tengamos salud podemos hacer lo que no podíamos hacer en su momento. ¿Por qué Dios me daba esta palabra? Porque a esto me quería llegar también. Muchas personas esperan recibir cosas para hacerlas. Hay muchas personas que esperan algo para hacer algo. Y se lo voy a dar un ejemplo básico para que me entiendan. Usted sabe que en su hogar quizás hay un mueble que hay que cambiar. Pero usted antes de cambiar el mueble, usted dice y piensa en su pensamiento, no, primero antes de cambiar el mueble quiero pintar la pared primero. Antes de cambiarlo yo lo voy a pintar. O antes de cambiar el mueble primero voy a comprar un florero o un adorno para ese mueble. Ahora, ¿qué me asegura a mí que yo voy a poder pintar antes de cambiar el mueble? ¿Qué me asegura a mí que voy a recaudar el dinero para comprar ese florero para ese mueble? Entonces, dando este ejemplo, no vas a cambiar el mueble porque estás esperando primero algo. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchos esperan algo y Dios nos dice, y en Job decía, y lo he predicado estos días, con poco tú puedes hacer mucho. Y es verdad. Y yo le doy otro ejemplo básico. En mi hogar, yo ya siempre tenemos arriba, para mudarnos arriba, pero mi esposo espera un dinero para poder hacerlo. No, cuando tenga todo el dinero vamos a ir arriba porque tenemos que pintar, tenemos que... Y si nunca pasa, y si ese dinero nunca llega, ¿qué voy a esperar a que mis hijos tengan 40 años? Ya se van de la casa. ¿Ya qué voy a esperar? A que crezcan. ¿Qué voy a esperar? Y eso, si ese dinero que tú esperas no llega, nunca te vas a mudar arriba, yo pensaba. Si ese dinero no me llega, nunca me voy a mudar arriba.
Y lo mismo nos pasa no solo en eso, en lo espiritual o en toda área de nuestra vida. Esperamos algo para hacer algo. Y Dios dice, con poco tú puedes hacer mucho, porque quizás lo que esperas todavía no te va a llenar. Y entonces tú estás esperando estancado, con miedo, paralizado. Y el miedo y la vida te pasa por encima. Y no has cambiado nada en tu hogar, y no has cambiado nada en tu vida, y no has cambiado en tu familia, porque todavía estás esperando algo. Y Dios dice, con poco tú puedes hacer mucho. Hay muchos que dicen, primero antes de cambiar, voy a esperar algunas cosas o voy a esperar algo antes de cambiar. Y esperamos cosas que quizás nunca van a llegar o en su momento todavía no van a llegar. Entonces Dios me hablaba de algo muy interesante. Estaba examinando estos días, estaba viendo la maldad que hay quizás en el mundo, que no hay que tener miedo, pero aprovechar cada minuto de nuestra vida, porque la vida del hombre es endeble. Hoy estamos y mañana no sabemos. La Biblia dice que es como la niebla que hoy está y luego usted vio todos estos días de humedad y la neblina que había todos estos días a la mañana. Pero ¿qué pasa? Hoy está a la madrugada, pero luego desaparece. Y así es la vida del hombre. Hoy estamos y mañana no sabemos si estamos. Y entonces te vas a quedar paralizado esperando en alguien y esperando en algo para cambiar en tu vida algo. Para hacer algo en tu hogar. Para hacer algo en tus hijos, en tus familias, en tu vida, en tu carácter, en tu vida espiritual. Y Dios me hablaba en esto, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Si con lo poco que te dio, con lo poco que tú tienes, tú puedes hacer grandes cosas. Y mientras vamos caminando, Dios añade lo que a ti te hará falta. Pero debes caminar. Entonces yo meditaba en esta palabra. La Biblia nos dice, no dejemos. Porque muchos están así, bueno, voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y yo meditaba otro ejemplo básico. Yo soy muy práctica, iglesia, y les doy ejemplos básicos. Nosotros con el pastor vamos al gimnasio por salud. La verdad que cuando vamos, yo tengo un problema y ustedes saben, en mi estómago, pero cuando voy, mi cuerpo cambia y me cuido mejor en las comidas, y lo mismo le pasa al pastor con sus rodillas. Entonces el gimnasio le hace re bien, pero ¿qué pasa? Estábamos postergando la salud y esperando, mejor cuando tengamos plata. Y resulta que había plata, y yo decía en mí, ponía excusas, mejor no, cuando vengas de San Luis mejor. Y me iba postergando hasta que un día dije, pero Dios, hoy justamente estos días Dios me hablaba de esta palabra, de decir, no dejes para mañana lo que sí puedes hacer hoy. Que le diga al pastor, bueno, vamos y arrancamos. Y esa es la idea que te quiero dar. No dejes para otro día, no dejes para el año que viene la oportunidad que Dios te da hoy para hacer algo en tu vida. Amén. No postergues tu salud, no postergues tu familia, tu hogar, tu espiritual. No dejes para otro día, para mañana, dice la Biblia, lo que sí hoy puedes hacer. Y yo pensaba de una manera cuando era más joven, es como que vamos a vivir eternos, que somos inmortales. Pero nosotros no somos inmortales, iglesia. Y no quiero decir, tampoco te estoy matando, pero hermanos, tenemos que ser conscientes que el cuerpo se desgasta. Y lo que tú hacías hace 2, 3 años, 4, 5 años, hoy no lo puedes hacer. Yo meditaba con 33 años, que sí soy joven todavía, pero hay cosas que con la edad de 15 años todavía hoy no lo puedo hacer porque me rompo una pierna. Hoy si salto como hoy saltan los chicos que van de acá para allá, me rompo el tobillo. No es lo mismo, pero es normal y natural que el cuerpo vaya avanzando y se va desgastando con el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Seguimos esperando algo. ¿Y saben lo que pasa cuando vamos con miedo y nos paralizamos? La vida nos pasa. Los años te pasan y cuando tú quieras hacer algo, ya la salud no te va a dar más. Cuando tú quieras levantarte, ya no vas a tener las piernas para hacerlo. Cuando quieras levantarte, no te va a dar la salud para hacerlo. Cuando quieras levantarte, no te va a dar el ánimo, porque la salud es toda nuestra vida. No nos va a dar, y es normal porque, como le digo y repito, el cuerpo se va desgastando. Entonces Dios me hablaba, no dejes para mañana lo que hoy sí puedes hacer. Y meditaba en esto también. Hablando del desenfoque, Pedro se desenfocó en su momento. ¿Sabe lo que es el desenfoque? Falta de nitidez,
pérdida de enfoque en una imagen, objeto y falta de claridad. Y traspasándolo a lo espiritual, el desenfoque espiritual, es cuando justamente cuando perdemos el enfoque en Dios. Resulta que cuando recibimos a Cristo, Dios nos da un propósito. Cuando recibimos a Jesús, nuestra vida cambia. Y ya no somos como antes, como la vieja vida de antes, ya tenemos una meta. Y el cristiano, cuando recibe a Cristo, tiene un enfoque, tiene una dirección, sabe para dónde ir. No es una persona huérfana y una persona que no tiene guía. Uno cuando tiene y recibe a Cristo en su corazón es una persona que está respaldada por el Padre, que está respaldada por Dios. Y Dios le da la guía, Dios te da el enfoque y te da la meta y te da el lugar hacia donde tú tienes que llegar. Pero a veces, cuando uno se desenfoca, es justamente eso en lo espiritual. Perdemos el enfoque en Dios. ¿Y qué pasa cuando uno pierde el enfoque en Dios? Es algo peligroso en nuestra vida. ¿Sabe por qué no está bueno desenfocarse? No solo nos pasa lo que nos va a pasar con lo que le pasó a Pedro, que se hundió. El hombre va a entrar en una ceguera espiritual. Y no hay peor, dice el dicho, ciego que no quiere ver. Y es verdad. La ceguera espiritual produce la incapacidad para percibir la verdad en nosotros. Se manifiesta cuando hay cosas que nublan la visión en nuestra vida, como el materialismo, el egoísmo, el pecado. Y todo eso nubla el discernimiento en nosotros. Y eso hace que el hombre se vuelva insensible a lo espiritual. Cuando entra la ceguera, resumiendo esto, cuando entra la ceguera en nuestra vida, al desenfocarnos, cuando entra la ceguera, perdemos el discernimiento. Y entonces, al no tener el discernimiento, entramos en un trance de insensibilidad. ¿Y sabe cómo nos convierte en la insensibilidad? La insensibilidad nos convierte en personas frías, que no nos interesa nada de Dios. Una persona que no le interesa nada de Dios es una persona insensible. Una persona que no le interesa cómo funciona la iglesia. Una persona que no le interesa buscar a Dios. Una persona que no se interesa en las cosas de Dios, en todo lo que es de Dios, no solo en lo que es venir a la iglesia y congregar. Es una persona que entró en un trance de insensibilidad y que está perdiendo la visión y está entrando en un trance de ceguera espiritual. Por eso Dios me hablaba en esta palabra. No perdamos el enfoque, no perdamos el propósito hacia donde nosotros vamos. Yo sé que a veces no es fácil, las situaciones no son fáciles, pero no debemos perder la visión, no debemos perder el enfoque. Tú tienes que saber para dónde vas. Porque hermanos, una vez que perdemos y que nos convertimos y nuestra vida se vuelve una ceguera espiritual, entramos en un espíritu engañoso y uno cree estar bien cuando no lo está. Entonces es tan importante no perder el enfoque. Por eso meditaba en esta palabra. Dios nos insta en esta palabra a no perder el enfoque. Ese enfoque que tú recibiste cuando fuiste llamado al Evangelio y que recibiste a Cristo en tu vida. Cuando le creemos a Dios, y esto meditaba, no solo vivimos en lo natural, sino que vivimos y somos partícipes de lo sobrenatural. Y yo meditaba esta palabra. Cuando caminas en lo sobrenatural, te encontrarás haciendo cosas que con tus fuerzas y con tu salud no podrías. Ahí se ve el poder de Dios. Quizás aquí hay alguno que no tendría que estar en la iglesia porque, como decía la hermana Miriam, su sierva, el médico me dijo que no, que haga reposo. Pero si ella vino hasta acá caminando es porque Dios se lo permitió y el poder de Dios se refleja en su sierva. Porque no camina con su fuerza, porque el médico dice no camines, pero Dios dice sí, camina. Y ve por mi bendición. Y sé que su sierva va a salir bendecida de este lugar, como cada uno de los que estamos en este lugar. Gloria a Dios. Que no es en vano estar aquí en este lugar. No es en vano venir aquí este día miércoles a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a cantar alabanza, a recibir la presencia de Dios en nuestra vida. No es en vano, caminamos y no vivimos en un plano solo natural, sino en un plano espiritual. Por eso medita esta palabra. Caminemos en lo sobrenatural. Hoy Dios nos dice, como le pasó a Pedro, camina. No dejes que el miedo entre a tu vida. Una vez que entra el miedo, iglesia, tú te vas a hundir.
ya no podrás caminar porque vas a empezar a dudar, de todo vas a dudar. Y si viene algo y esperas cosas de personas que quizás Dios dice, no, la bendición no viene por ahí. La bendición no viene de esa persona que tú esperas. Mi bendición viene por otro lado. Por eso meditaba en esta palabra. Si Jesús los mandó a los discípulos, y algo que anotaba también, y noté en este mensaje, luego de leer todo el capítulo, ellos una vez que entraron a la orilla, que se fueron al otro lado, había un endemoniado que lo estaba esperando. Entonces, ¿qué meditaba en esta palabra? La tormenta también trae bendición. La tormenta es lo que el diablo produce en nosotros porque sabe que alguien va a ser liberado o que algo va a suceder, algo bueno Dios va a hacer. El diablo, quizás el enemigo, y yo meditaba en esto en opinión personal, no quería que sus discípulos llegaran a la orilla porque sabían que si llegaban, el endemoniado se encontraba con Jesús. Y ese día el endemoniado fue libre. Dice la palabra que Jesús le sacó todos los demonios que tenía. Entonces, si Jesús hubiera sido como si no hubiera llegado a la orilla, ese endemoniado iba a seguir endemoniado. Pero Jesús llegó a tiempo a su vida. Y lo mismo pasa en nuestra vida. La tormenta es solamente una herramienta para querer frenar nuestra vida. La tormenta solamente es un instrumento usado por el enemigo para poder frenar tu vida espiritual, para que no llegues al lugar donde Dios quiere que tú llegues, para que no llegues y no vayas al lugar destinado que Dios destinó para ti. Porque yo puedo asegurarte, yo sé que aquí quizás hay alguno que está pasando por una tormenta. Quizás hay alguien que está pasando por los vientos fuertes, hay olas que te están golpeando y estás siendo golpeado de un lado o del otro. Pero yo quiero decirte que después de esta tormenta va a venir tu bendición. Amén. Después de esta tormenta Jesús te va a traer liberación a tu vida. Amén. Va a traer liberación a tu hogar. Después de esta tormenta, a veces es necesaria la tormenta porque ahí se ve el poder de Dios en nosotros. ¿Qué te quiero decir? No te preocupes que después de esta tormenta viene una bendición. Después de lo que estás pasando mal, doloroso, lo que tú estás viviendo, Dios dice, se viene una bendición para tu vida. Solamente no te desenfoques y camina. Sigue caminando aunque no puedas. Sigue caminando aunque haya piedras en el camino. Sigue caminando aunque haya obstáculos. Sigue caminando. Sigamos a Cristo, que Él es nuestra esperanza. En Él está nuestra fe. En Él está nuestra salvación. Porque para eso fuimos llamados. Y no te preocupes. Dios me daba este mensaje. No tengas miedo a lo que veas en las noticias. Porque a tus hijos el diablo no los va a tocar. Ahí en el mundo estamos viendo madres llorando a sus hijas, llorando a sus hijos. Pero tus hijos, ese no es el final para los tuyos. Dios nos va a cubrir a tus hijos. Y como bien te digo, el diablo va a utilizar esa herramienta, ese espíritu de miedo para que tú temas y te desenfoques. Pero Dios dice, tú tranquilo, porque tus hijos no van a tener ese final.